Hola chicos, Dios les bendiga, les saludo de una manera muy especial a los jóvenes de la tercera de Ato Nuevo. Quiero compartir con ustedes una reflexión bajo el lema Una generación que conoce a su Dios. Para esto quiero basarme en un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Dice de la siguiente forma: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Para esto quiero que nos pongamos en contexto. ¿Qué significa conocer? Conocer es entender, comprender acerca de algo en específico. En este caso, conocer a Dios. Amén. Quiero basarme en una de las historias de un gran hombre de Dios como lo fue Moisés. Moisés conoció a Dios. Amén. Moisés desde que nació con propósito. Amén. A pesar de las cosas que pasaron en la vida de Moisés, todas se hacían para que él cumpliera un propósito: liberar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Podemos ver que en todo el trayecto de su vida Moisés tuvo que pasar diversas circunstancias en las que conoció a profundidad al Señor. Amén. Cosas que él no entendía, pero que era el actuar de Dios. Amén. Que él, aún sin entenderlas, confiaba en el que el Señor cumpliría su propósito, el de libertar al pueblo de Israel. Por eso quiero basarme ahora en Israel. ¿Qué pasa? Israel era un pueblo que muchas veces sufría de incredulidad. No creían en el Señor y no tenían fe en lo que Él hacía. En cada una de las cosas que el Señor hacía, podíamos ver que Dios metía su mano por el pueblo de Israel y de que cada cosa que el pueblo necesitara, ahí estaba el Señor para responderles. Amén. Pero el pueblo seguía sin creer. Solamente bastó para que Israel pudiera llegar a la tierra prometida un hombre con visión, un hombre con propósito. Y ese hombre fue Moisés. ¿Por qué? Porque él se guardó y conoció al Señor, entendió la forma en la que el Señor actuaba, que esas cosas que ni siquiera él podía entender tenían un propósito. Amén. Otro de los hombres que me interesa mucho su historia fue Abraham. Abraham conoció, pero además de eso fue un hombre obediente. Tuvo que sacrificar a su único hijo Isaac. Amén. ¿Quién podría dar en sacrificio a su único hijo? Un amor de padre, o sea, podía perder a su hijo. Pero él en obediencia lo hizo. Esa fue una prueba que le hizo el Señor para ver hasta dónde llegaba la obediencia de Abraham. Pero Abraham sabía que el Señor respondería por él. Amén. Él confió en el Señor. Entonces esa es una prueba de que estos dos hombres de Dios conocieron a su Dios. Es por ello que nosotros debemos ser una generación que marque la diferencia. Debemos ser una generación que cumpla los propósitos de Dios y que viva en la voluntad del Señor. Amén. Podemos ver que en nuestra vida pasan cosas que no podemos comprender. Incluso que el actuar de Dios en algunos momentos de nuestra vida quedamos como que ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Pero el Señor busca cumplir sus propósitos por medio de estas acciones que nosotros no podemos entender. Además de esto, un joven, para poder estar en contacto con Dios, para poder saber que conoce a su Dios, debe tener sus metas, sus propósitos, sus pensamientos y sus acciones acorde a las acciones del Señor. Amén. Porque si yo digo que conozco a mi Dios, si yo digo que soy una persona que guarda a Dios en mi corazón y actúo de una manera muy diferente a la que Dios no le agrada, entonces yo no conozco a Dios. Porque yo no puedo ser algo que no soy, no puedo ser hipócrita, no puedo fingir algo que no soy. Amén. Entonces, si decimos que conocemos a Dios y si nuestro actuar concuerda con lo que decimos, entonces sí conocemos al Señor. Amén. Nuestro mirar debe estar puesto en las voluntades de nuestro Dios. Amén. Podemos no entender las cosas en el momento, pero nuestro mirar, nuestro objetivo debe estar totalmente colocado en lo que Dios quiere cumplir. Hay un vacío en nuestra vida, jóvenes, que cuando no tenemos a Dios, por más que lo llenemos con cosas que nos da el mundo, cosas vanas y pasajeras, nunca se va a llenar. Es un vacío en el que yo puedo sentir la soledad, en el que puedo estar triste, en el que puedo quizás hasta llorar y no sé por qué siento ese vacío. Que puedo ir a fiestas, que puedo llenar mi vida con cosas vanas y pasajeras que me da la vida, pero realmente cuando estoy solo nuevamente vuelve a llegar ese vacío en mi corazón y me pregunto muchas veces, ¿qué falta en mi vida?
Yo sé que le falta a tu vida le falta conocer a Dios. Pero para poder conocer a Dios nosotros debemos tomar una decisión. Pero ojo, Dios no es una opción. El Señor es una decisión. Es decir, para conocer a Dios nosotros debemos decidirnos a cumplir los mandamientos de Dios. No solamente decir voy a conocer a Dios y pues ya está. No, conocer a Dios es decidirnos a que vamos a luchar por conocer a Dios. Amén. A que a pesar de que pase lo que pase, yo voy a confiar en el Señor, en que el Señor va a responder por mí, a confiar. Podemos aprender a confiar. Estos hombres confiaron en Dios. A estos hombres se le presentaron grandes retos en su vida y ellos confiaban en Dios, ellos dependían de Dios porque sabían y conocían cuál era su Dios. Es necesario que esta generación, tu generación, mi generación, conozca a su Dios, que sea una generación bien cimentada en la palabra del Señor. Amén. Que pueda saber cómo actuar en cualquier situación. Pero debemos estar alimentados cada día de la palabra, de la búsqueda, en esa relación con Dios, en estrechar nuestra vida con Dios cada día, en que mi vida sea acorde a lo que el Señor quiere para mí. Y muchas veces, jóvenes, nosotros creemos que nuestros proyectos van encaminados a lo que quiere el Señor. Podemos decir, yo quiero plantear en mi vida quizá tener mucho dinero, quiero ayudar a mucha gente, o yo quiero ser cantante, o yo quiero ser médico, pero ¿le hemos preguntado alguna vez al Señor cuál es su voluntad para mí? Si esas metas, esos proyectos que yo me propongo, están acorde a los pensamientos del Señor. Es por ello que muchas veces podemos fracasar en nuestra vida. Entonces ahí nos preguntamos, ¿pero por qué estoy fracasando en mi vida? Si estoy haciendo las cosas bien, ¿pero la estás haciendo acorde al plan de Dios para tu vida? Es bueno hacernos esas preguntas y ahí responderemos y ahí entenderemos muchas cosas de las que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando nosotros dejamos que nuestro Señor guíe nuestra vida, nuestro camino se aclara. Amén. No se hace más fácil porque la vida de un cristiano también está llena de dificultades. Hay personas que dicen que nosotros, que los evangélicos, pues simplemente no tienen problemas o no les pasa nada, pero realmente nosotros sí sabemos a dónde debemos acudir. La diferencia que hay entre una persona que conoce a Dios y otra que no lo conoce es que nosotros que lo conocemos sabemos a dónde ir cuando tenemos un problema, sabemos a dónde ir cuando se nos presenta una dificultad. Amén. Y sabemos que el Señor responde por nosotros. Y eso es lo más hermoso de esto, que cuando conocemos al Señor dejamos nuestras cargas en Él. El Señor se hace cargo de nosotros. Amén. Y por ende nosotros servimos para que el Señor cumpla sus propósitos. Por eso, jóvenes, hoy los invito a que cumplan esa palabra, conocer, a que conozcamos a nuestro Dios, para que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro pensar esté siempre encaminado a lo que el Señor quiere. Esta es mi invitación y les mando un abrazo a estos jóvenes que han tenido la bonita intención de ver este video. Que el Señor les bendiga, que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas y que no dejemos nunca de conocer a este Dios.